Las 12 lunas demoníacas es una organización conformada por 12 demonios que son considerados los más poderosos y solo son superados y están bajo el mando directo del rey demonio, Muzan. Y gran parte de este poder se debe a que recibieron una gran cantidad de sangre del rey demonio y gracias a eso manifestaron las técnicas de sangre demoníaca, que son poderes y técnicas que se manifiestan a través de la sangre de cada demonio de distintas maneras, lo que les permite crear clones, lanzar rayos o literalmente moverse como Spider-Man. Y aquí veremos la historia de todas las lunas junto con su técnica de sangre demoníaca. Kyogai, también conocido como el demonio del tambor, cuando se convirtió en demonio, vivió una vida solitaria como escritor y tocaba su tambor como pasatiempo, mientras mantenía su identidad de demonio en secreto. Pero un día su patrón lo reprendió por sus escritos e incluso los pisoteó, considerándolos malos. Esto hizo que Kyogai entrara en furia y lo matara. Luego pasaría a formar parte de las lunas como luna inferior número 6, pero perdió su capacidad de comer humanos. Debido a esto, fue expulsado del grupo por Muzan, ya que había alcanzado su límite como demonio y no podía volverse más fuerte, donde su arte demoníaco es hechizos de tambor, donde Kyogai tiene incrustados tambores en su cuerpo y al tocarlos, cada tambor produce un efecto diferente. Sin embargo, el alcance de su poder se limita al interior de su mansión. El hombro derecho hace que la habitación gire hacia la derecha, el hombro izquierdo hace que la habitación gire hacia la izquierda, la pierna derecha hace que la habitación gire hacia adelante, la pierna izquierda hace que la habitación gire hacia atrás. El ombligo crea un ataque de corte con 3 garras y la espalda hace que se teletransporte a sí mismo o a otras personas a otra habitación dentro de la mansión. Y Kyogai está obsesionado con volver a ser parte de las lunas, el cual es derrotado por el protagonista. Aún así, antes de que le cortaran el cuello, le pregunta a Tanjiro si creía que su técnica era poderosa, a lo que Tanjiro afirma que sí, pero que comer humanos era imperdonable. Por lo que finalmente Kyogai muere reflexionando sobre el valor de su trabajo. Rui, luna inferior número 5, el cual nació en una familia adinerada, pero tenía un cuerpo muy frágil. Incluso caminar y respirar le resultaba difícil, por lo que debía permanecer en casa bajo el cuidado de sus padres, quienes realmente lo amaban. Hasta que un día, Muzan lo encontró y al identificarse con él, le ofreció ayuda convirtiéndolo en demonio para fortalecer su cuerpo. Sin embargo, ahora Rui estaba obligado a comer humanos y fue descubierto por sus padres, a lo que ellos intentaron matar. Pero Rui los mató primero. Después de hacerlo, escuchó a su madre disculparse por no haberle dado un cuerpo sano y entendió que sus padres planeaban suicidarse después de haber matado a su hijo, donde Rui se dio cuenta de que sí lo amaban, pero no querían que se convirtiera en un monstruo. Poco después aparece Muzan y le dice que todo fue culpa de sus padres por no aceptarlo, a lo que Rui creyó sus palabras. Con el tiempo, Rui se volvió un demonio muy poderoso, alcanzando el nivel de una luna inferior 2 o 1, aunque no le interesaba ascender. Aún así, Rui seguía extrañando a sus padres, así que creó su propia familia, reuniendo demonios a los que les daba su sangre y si sobrevivían, formarían parte de la familia araña, al igual que se fortalecían y Rui hacía que se parezcan a él. Aquí, todos los miembros tenían un labor que cumplir, ya sea de padres o hijos, pero ellos cumplían dicho rol por miedo y no por amor, y hacer todo esto también debilitaba a Rui, debido a que estaba dando parte de su poder a otros demonios, por lo que en su pelea contra Tanjiro, él no peleó con todo su poder y utilizó su arte demoníaca, filiquinesis, que le permite crear hilos extremadamente finos y afilados hechos de su propia carne. Estos hilos pueden cortar espadas de cazadores y volverse aún más fuertes al infundirles su sangre, volviéndose rojos, con lo cual Rui puede atacar desde cualquier dirección, incluso sin ser percibido, o puede realizar ataques en área, hasta que finalmente fue Giyu quien le dio el golpe final. Al morir, entiende por qué creó una familia falsa, ya que quería volver a sentir el amor de sus padres. En el más allá, sus verdaderos padres aparecen, lo consuelan y le aseguran que siempre estarán con él, a lo que Rui rompe en llanto, recupera su forma humana y se va al más allá.
Enmu, luna inferior número 1, que antes de ser un demonio no podía distinguir entre los sueños y la realidad, lo que le causó muchos problemas. Ya de adulto, se hacía pasar por médico y mediante hipnosis convencía a sus pacientes de que estaban curados falsamente. Hasta que una noche se topa con Muzan, quien inicialmente quería devorarlo. Sin embargo, al ver que Enmu no sentía dolor por heridas mortales e incluso lo alababa, decidió convertirlo en demonio. Pero Enmu sabía que Muzan lo había transformado por capricho y que apenas lo recordaría, así que se esforzó por ascender al rango más alto entre las lunas inferiores. Y tras la muerte de Rui, Enmu fue convocado junto con las demás lunas inferiores, ya que Muzan estaba furioso porque no cumplían sus expectativas. Ninguna había logrado matar a un pilar, mientras que las lunas superiores llevaban más de 100 años sin morir. Así que Muzan los mató uno por uno y cuando llegó el turno de Enmu, le pidió sus últimas palabras. Pero Enmu elogió la terrible situación como un sueño hecho realidad. Muzan, sorprendido, decidió darle más sangre, provocándole un dolor intenso, pero también le daba más poder y le encargó la misión de matar a un pilar. Enmu aceptó feliz a pesar del sufrimiento, lo que lo llevó a enfrentarse contra Tanjiro, sus amigos y el pilar de la llama, utilizando el arte demoníaca inducción del sueño que obliga a cualquiera a entrar en un sueño profundo, dejándolos incapacitados. Aunque despertar es difícil, esta técnica no es perfecta. Incluso Enmu evita acercarse demasiado a los cazadores porque su sed de sangre podría despertarlos. Y su segunda habilidad es la manipulación de sueños, donde Enmu puede entrar, controlar y alterar los sueños de las personas cuando están dormidas. Aquí, él crea sueños felices para que sus víctimas no quieran despertar, pero también puede transformarlos en pesadillas para causar daño psicológico. Como también en los sueños, puede obtener información sobre la vida del soñador y finalmente accede a los distintos reinos de la mente, un espacio circular donde atravesando el borde se llega al subconsciente del objetivo. En el subconsciente existe el núcleo espiritual que, si es destruido, la mente del soñador colapsa y su cuerpo queda como un cascarón vacío, permitiendo a Enmu matarlo mientras duerme. Y como todos los demonios, puede manipular su carne, pero Enmu llevó esto mucho más lejos, creando tentáculos y armas con su propio cuerpo, llegando a fusionarse con un tren entero, manipulándolo a su gusto. Esto hacía muy difícil localizar y cortar su cuello. Aún así, Tanjiro consiguió decapitarlo, y mientras su cuerpo se desintegraba, Enmu intentó al menos matar a los pasajeros y a los cazadores debilitados por la batalla. Pero al fallar, maldijo su derrota y suplicó una nueva oportunidad, creyendo que todo era solo una pesadilla, y con su muerte llegó también la desaparición total de las lunas inferiores. Lunas inferiores restantes. Aquí tomaremos en cuenta a las lunas inferiores 2, 3, 4 y 6 en conjunto, ya que son las más desconocidas. No se sabe nada sobre su pasado ni sobre sus habilidades, ya que todos ellos fueron asesinados por Muzan al ver que este grupo no cumplía con sus objetivos, matar a los pilares. Además, las lunas inferiores eran un grupo que constantemente estaba cambiando de miembros, por lo que Muzan no veía ninguna razón para seguir manteniéndolos. Y con la muerte de Enmu, las lunas inferiores quedaron completamente disueltas. Hiro, personaje de la historia de Kyojuro Rengoku, que es un manga que narra cómo Rengoku se convirtió en pilar. Él fue la antigua luna inferior número 2, pero antes de ser demonio, era un humano con un gran talento para la esgrima, pero durante un ataque de soldados armados, pierde la fe en sus habilidades, y a pesar de ser disparado, logró sobrevivir y terminó convirtiéndose en demonio. Con el tiempo, se encontró con Shinjuro, el antiguo pilar de la llama y padre de Kyojuro. Como Shinjuro estaba borracho, comenzó a jugar cruelmente con él, cortándole las manos mientras Hiro rogaba por clemencia. Aunque logró escapar, el pilar se burló de él por ser un cobarde. Humillado y lleno de rencor, Hiro se volvió un ser sádico y vengativo, obsesionado con derrotar al pilar de la llama. Esto lo llevó a convertirse en la luna inferior número 2, dominando el arte demoníaco Umbrakinesis, con la cual puede crear y manipular sombras. Sus sombras tienen la capacidad de absorber parte del daño
daño físico y dificulta que sus oponentes escapen al entrar en contacto con ellas. Como también funcionan como una especie de dimensión de bolsillo donde Jairo guarda una gran cantidad de objetos, especialmente armas de fuego u otros objetos explosivos, y también puede crear una especie de lobos con sus sombras o el mismo cubrirse con ellas para anular ataques y atrapar a sus enemigos. Además, es capaz de moldear las sombras en diferentes criaturas, aumentando su alcance y poder ofensivo. Y debido a su odio hacia el Pilar de las Llamas, terminó enfrentándose a su hijo, Kyojuro Rengoku, quien con la ayuda de Mitsuri fue derrotado. Y en sus últimos momentos, Jairo elogió la habilidad con la espada de su oponente. Y también, gracias a esta victoria, Rengoku se convirtió en el nuevo Pilar de las Llamas. Ubume, anterior luna inferior número 1, apareciendo en la tercera novela de Kimetsu no Yaiba, la cual en vida fue una humana llamada Yae, quien tenía un esposo abusivo y una hija pequeña. Su esposo constantemente la amenazaba con abandonarla por otra mujer, por lo que Yae terminó matándolo y haciendo que todo pareciera un accidente. Tiempo después, su hija enfermó, y aunque Yae intentó cuidarla, no quería que se recuperara del todo, torturándola para mantenerla en agonía y así seguir cuidándola sin descanso. Pero cuando la niña intentó escapar, Yae la mató también. Luego sería encontrada por Muzan y la convirtió en demonio, adquiriendo el arte demoníaco, manipulación de ilusiones, donde Ubume puede crear ilusiones a voluntad a través del aroma de su sangre, el cual mezcla con un incienso. Sin embargo, su debilidad es que cuando el incienso se consume, las ilusiones desaparecen. Aún así, sus ilusiones son tan realistas que ni siquiera Sanemi notó que estaba dentro de una, luchando literalmente contra la nada, creyendo que enfrentaba a enemigos reales, hasta que el incienso fue destruido y pudo ver la verdad, lo que permitió derrotarla. Y gracias a esto, Sanemi obtuvo el título de Pilar. Daki y Gyotaro, hermanos que nacieron en la pobreza en el distrito de entretenimiento, donde su madre intentó matarlos en varias ocasiones antes de morir por una enfermedad, lo que hizo que ambos crecieran y se cuidaran solos, hasta que en la adolescencia, Daki, en ese momento llamada Ume por su belleza, fue reclutada por un burdel de alto prestigio, mientras su hermano se encargaba de cobrar las deudas, mejorando su calidad de vida, hasta que Ume apuñaló en el ojo a un samurái, esto debido a que insultó a su hermano, por lo que el samurái y la quema viva y la abandonó en una zanja para que muera, hasta que Gyotaro la encontró y por la furia mata al samurái. Luego recogería a su hermana y fue en busca de ayuda, pero nadie los ayudó, hasta que Doma los encontró y los ayuda convirtiéndolos en demonios, donde Ume, ahora como Daki, siguió trabajando en el burdel, pero ahora ganó una gran reputación mientras adoptó diferentes nombres cada ciertos años, con el fin de ocultar que es un demonio, pero como su comportamiento seguía siendo el mismo, levantaba sospechas. Así que varios pilares fueron a investigar durante años, pero todos murieron al enfrentarlos, al menos hasta que se enfrentaron al pilar del sonido junto con Tanjiro, Inosuke y Zenitsu, donde ambos demonios comparten una biología compartida, a tal punto que Gyotaro se esconde dentro de Daki sin alterar su masa. Por lo tanto, con esta conexión, Gyotaro puede ver, oír y sentir todo lo que hace su hermana, pero también Gyotaro es el más fuerte de los dos y también el verdadero poseedor del título de Luna Superior número 6, donde este tiene el arte demoníaco Hemokinesis, que le permite manipular su sangre de diferentes maneras, creando armas, proyectiles, escudos o hacer ataques sorpresas, ataques que envenenan al enemigo. Y en cambio su hermana tiene el arte demoníaco Manipulación de la faja de Obi, que le permite crear fajas y usarlas como armas de larga y corta distancia, e incluso las puede usar como escudos o evitar que sea cortada. Además que también sirven como una especie de almacenamiento, donde puede guardar personas o cosas, y ambos solo pueden ser derrotados si pierden la cabeza al mismo tiempo. Caso contrario, se curarán de cualquier tipo de herida sin importar cuántas veces pierdan la cabeza. Así que cuando esto pasó, Gyotaro acepta sus pecados, pero su único arrepentimiento fue hacer que su hermana siga su camino, por lo que en el limbo le dice a Daki que ya no lo siga y vaya hacia la luz, pero ella lo abraza y rechaza irse sin él, a lo que Gyotaro acepta sus deseos y juntos van al infierno. Kaigaku, Luna Superior número 6, que reemplaza a Gyotaro y a Daki, el cual fue criado por un templo protegido por Himehima antes de ser el pilar de la roca, pero Kaigaku roba el dinero del templo y cuando fue descubierto huye, así que en todo eso deja entrar a un demonio al templo a cambio de que le perdone la vida. Luego de eso sería acogido por el maestro de Zenitsu y aprendería la respiración del rayo y quería ser el sucesor de su maestro, pero este escogió a ambos como sucesores, lo que disgustó a Kaigaku porque consideraba a Zenitsu un
un debilucho, así que con el tiempo, Kokushibo le dio la sangre de Muzan a Kaigaku y se convierte en un demonio, lo que llevó a su maestro a que se quite la vida por la vergüenza de eso. Y en el Castillo Infinito se encuentra nuevamente con Zenitsu, donde ambos se enfrentan usando la respiración del rayo, que se caracteriza por golpes sumamente rápidos similares al impacto de un rayo, pero Kaigaku lo combina con su arte demoníaco electroquinesis, que le permite generar y manipular rayos y la electricidad, provocando que sus ataques quemen y desgarren a sus enemigos. Aún así, Zenitsu desarrolla una nueva postura y lo derrota, donde Kaigaku solo se queja porque ante él fue derrotado por alguien más débil, deseando que Zenitsu muera con él debido a sus heridas, pero Yoshiro lo rescata y le dice a Kaigaku que desear es igual a nada cuando uno no puede lograr las cosas por sí mismo. Gyoko, Luna Superior número 5, antes conocido como Nagami, que nació y creció en una aldea costera, donde desarrolló una obsesión con los cadáveres tras ver los cuerpos sin vida de sus propios padres, que murieron en alta mar. Esto hizo que los aldeanos lo aislaran de la comunidad hasta que un niño se burla de él, lo que provocó que Managi lo mate y metió su cuerpo en una olla de pesca, hasta que fue apuñalado por los padres de la víctima, donde se mantendría vivo por 12 horas hasta que fue encontrado por Muzan y lo volvería un demonio, ahora llamado Gyoko. Como demonio, desarrolló odio hacia todo ser vivo y en especial comía carne de niños e incluso modificó su propio cuerpo para que parezca un pez debido a su obsesión hacia los peces y cadáveres. Esto hacía que empezara a secuestrar humanos para crear con sus cuerpos estatuas vivientes, como también descubrió información de dónde se encontraba la aldea de los herreros, cuyos habitantes se encargaban de crear las espadas de los cazadores de demonios, siendo una aldea tan oculta que ni los cazadores saben dónde está, por lo que va a la aldea y se enfrenta a Tokito a través de su arte demoníaco, jarrones de porcelana, que le da la capacidad de modificar su cuerpo a voluntad o hacer vasijas con su propia carne, y su regeneración es tanta que es capaz de sobrevivir a una decapitación, y con las vasijas puede teletransportarse entre vasijas o meter a cualquiera en sus jarrones para luego modificarlos a su gusto. También de las vasijas invoca peces o tentáculos con diferentes habilidades que lo ayudan a combatir, como también puede invocar agua de sus jarrones que la usa como arma, y finalmente cuando rompe su jarrón principal adquiere una nueva forma mucho más resistente y todo lo que toca su puño se convierte en peces al instante. Aún así, esto no fue suficiente, ya que fue derrotado por Tokito cuando este despierta la marca del cazador. Hantengu, Luna Superior número 4, que como humano era un mentiroso que culpaba a otros por sus errores y crímenes, entre ellos robar y matar, por lo que fue condenado a muerte. Pero antes de su ejecución, Muzan se apiada de él y lo convierte en un demonio, donde años después, en una reunión de las lunas superiores, cuando Gyoko trajo información importante a Muzan, Hantengu fue enviado junto a Gyoko a la aldea de los herreros, donde enfrentaría a varios cazadores, incluyendo pilares, a través de su arte demoníaco, manifestación de emociones, que le permite manifestar sus emociones en forma de clones, en el momento en que le cortan la cabeza, donde cada clon representa una etapa de su vida, esto siendo ira, placer, tristeza, alegría, odio y resentimiento, y cada uno cuenta con sus propias habilidades, siendo prácticamente invencibles, mientras el original esté con vida. Sekido controla la electricidad, Karaku crea poderosas ráfagas de viento, Aitsetsu crea proyectiles, Urogi genera ondas sonoras de su boca, Suakuten puede tomar el control de árboles a su alrededor para darles formas y manipularlos a su voluntad, y Urami, que es muy similar a Hantengu, puede absorber a otros a través de sus brazos, y cada uno cuenta con su propia fisiología y forma de combatir, e incluso estos seres se pueden combinar para fortalecerse aún más, mientras el original es tan pequeño que es prácticamente indetectable, y solo Tanjiro lo encontró a través de su aroma. Mientras tanto, los clones eran los encargados de combatir, al menos hasta que Hantengu fue alcanzado por Tanjiro y le cortaría el cuello lleno de ira, creyendo que su hermana había muerto, pero resulta que su hermana era un demonio que soportaba el sol, donde Hantengu logra ver esto y envía dicha información a Muzan, por lo que Muzan ahora va en búsqueda de la hermana de Tanjiro, mientras Hantengu recuerda toda su vida y en especial las palabras que una vez le dijeron que tarde o temprano sus pecados lo alcanzarían. Nakime, Luna Superior número 4, que ocupa el lugar de Hantengu tras la muerte de este, y Nakime sirve directamente a Muzan, pero antes de esto, en vida se dedicaba a la música, pero no tenía mucha suerte, al igual que estaba casada con un hombre que derrochaba todas sus ganancias, pero lo que ya no soportó más es que cuando tenía una presentación, su esposo roba su único kimono elegante y lo pierde en una apuesta. Esto hizo que Nakime lo matara y luego fuera a la presentación con un kimono desgastado, y debido a que mató por primera
otra vez sus manos no dejaban de temblar. Aún así, recibió elogios porque su música sonó más hermosa que nunca, por lo que desde entonces, antes de cada presentación, mata a una persona al azar, hasta que su siguiente víctima sería Muzan, que obviamente no pudo matarlo, pero Muzan queda impresionado por ella y la convierte en un demonio, donde luego estaría a cargo de la base principal de Muzan, el Castillo Infinito, que también es su arte demoníaco. Con esto Nakime controla la voluntad del castillo y también teletransporta a quien quiera fuera o dentro del castillo, hasta que Yoshiro logra controlar a Nakime y con esto también controla el castillo, usándolo para ayudar en el combate contra Muzan, por lo que Muzan, intentando recuperar el control de Nakime, pero también tenía que estar pendiente del combate, mejor decide matar a Nakime, sin saber si ésta al menos se arrepintió de su pasado. Akasa, Luna Superior número 3, que originalmente se llamaba Hakuji, creció en los barrios bajos de Edo, donde robaba para comprar las medicinas de su padre enfermo, hasta que este se automató, diciendo que no quería tomar las medicinas si las obtenía robando a otros, y que solo quería ver que su hijo viva plenamente, pero esto solo hizo que Hakuji odiara a los demás, golpeando a todo aquel que se le cruce en el camino, hasta que un hombre llamado Keizo, un artista marcial, lo derrota en una pelea y lo lleva con él para que cuide de su hija enferma llamada Kuyuki. Esto hizo que Hakuji cambiara de actitud e incluso ayudó a Keizo a enfrentarse con un dojo enemigo que querían las tierras de Keizo y también impedían que éste consiguiera más estudiantes. 2 años después, Koyuki ya estaba mejorando de salud y en cambio Hakuji entrenaba junto con Keizo para convertirse en un prodigioso artista marcial, hasta que Hakuji y Koyuki se comprometen, pero cuando el dojo rival se entera de eso, envenenan el pozo donde Koyuki y Keizo bebían agua, a lo que ambos mueren. Esto provoca que Hakuji vaya al dojo rival y mate a 67 miembros, atrayendo la atención de Muzan y lo convierte en un demonio, ahora conocido como Akasa, el cual perdió todos sus recuerdos y buscaba solo pelear con personas fuertes, pero siempre mantenía su código de no lastimar a mujeres, y en su camino como demonio enfrentó a varios pilares e intentó convencerlos de que también se conviertan en demonios para poder seguir peleando con ellos, pero todos rechazaban la propuesta de Akasa, como cuando enfrentó a Rengoku a través de su estilo de pelea llamado Soryu, un arte marcial de puño limpio que utiliza los brazos y piernas para desatar golpes rápidos y poderosos que apuntan a zonas vitales del oponente, al igual que desarma a sus enemigos, y lo combina con su arte demoníaco Muerte Destructiva, donde Akasa crea ondas de choque que se presentan como presión de aire invisible y adquiere formas circulares o forma de púas, donde dichas ondas las genera de cualquier parte de su cuerpo, siendo capaz de romper costillas, órganos internos y espadas de un solo golpe, como también manifiesta una brújula que va del 1 al 12. Esta le permite percibir la voluntad de lucha de otra persona, determinando su poder, su ubicación, sus siguientes movimientos e instintivamente localiza sus puntos débiles, donde también aumenta la presión de sus golpes, técnica que también utilizó en su pelea contra Tanjiro y Tomioka en el Castillo Infinito, donde estos dos logran cortar la cabeza de Akasa, pero a diferencia de la mayoría de demonios, Akasa es capaz de regenerar su cabeza, pero también empieza a recordar su pasado, dándose cuenta que había manchado el estilo de pelea de su maestro e irrespetado los deseos de su padre, por lo que acepta la derrota y se golpea a sí mismo para ir junto a su padre y su maestro, hasta que la voluntad de Malcolm Jackson, mejor conocido como Muzan, aparece y le dice si realmente iba a dejar las cosas así, por lo que el cuerpo de Akasa se regenera nuevamente y planea seguir peleando hasta que aparece Koyuki y le dice que ya hizo suficiente, donde Akasa llora mientras abraza a su prometida, disculpándose de todo lo que hizo, hasta que finalmente el cuerpo de Akasa deja de regenerarse y se desvanece. Doma, Luna Superior número 2, que como humano, debido al color de sus ojos y cabello, las personas creyeron que podía comunicarse con los dioses y se volvió el líder de una secta, donde la gente le pedía ayuda para que resuelva sus problemas. Sin embargo, era incapaz de sentir empatía y veía a las personas como aburridas y estúpidas, que no entendía por qué pedían ayuda a un niño. Incluso cuando su madre mató a su padre y luego se automató, a Doma solo le molestó el desorden y el mal olor que emitía la sangre, hasta que a los 20 años conoce a Muzan y lo convierte en un demonio, donde Doma continuó como líder de la secta y ayudó a sus seguidores a que alcancen el paraíso al devorarlos. También convertiría en demonios a Ume y a Gyotaro e incluso conocería a la madre de Inosuke, que escapó de su casa porque tenía un marido abusivo y se une a la secta de Doma junto a su esposo y suegra, donde Doma mata a estos últimos y a ella la deja con vida porque la considera hermosa y buena para el canto, pero cuando ella descubre la verdadera naturaleza de Doma, huye junto a su hijo, pero
Doma la encuentra y la come, pero antes de eso arroja a su hijo a un río con la esperanza de que sobreviva. Más tarde enfrentaría y mataría a Kanae Kocho, la pilar de las flores, aunque debió retirarse porque estaba saliendo el sol, donde Kanae en sus últimos momentos le describe a su hermana cómo era Doma. Así que años después, en el Castillo Infinito, se encuentra con la hermana de Kanae, Shinobu, que pelea utilizando su arte demoníaco crioquinesis, que le permite generar y controlar el hielo a partir de su sangre, donde su hielo es tan potente que con solo respirarlo causa la muerte de las células pulmonares, impidiendo que su víctima respire, como también puede crear armas, clones o cubrir todo lo que quiera con hielo, y con esto derrotaría a Shinobu para devorarla sin saber que su cuerpo era un veneno para demonios, ya que ella consumió por años una planta venenosa para los demonios. Así que en el combate contra Inosuke y Kanao, su cuerpo se empieza a pudrir, a lo que sus oponentes aprovechan para cortarle la cabeza. Tras eso, Doma reflexiona que perdió contra alguien más débil que él, y aunque intenta regenerar su cabeza, no lo consigue, aceptando que su fin ha llegado, pero tampoco siente miedo a la muerte, ni enojo de que fue derrotado, y en el más allá se reencuentra con Shinobu y la elogia porque gracias a ella fue vencido, al igual que por primera vez siente algo por alguien, preguntándose si se enamoró de ella, y le pide que se vayan juntos al infierno, pero Shinobu lo rechaza y le dice que se largue solo. Kokushibo, luna superior número 1, anteriormente llamado Michikatsu, que nació junto a su hermano gemelo, llamado Yorichi, algo que era considerado de mala suerte, por lo que su padre quiso matar a Yorichi, esto también porque tenía una marca de nacimiento, pero su madre impide que lo mate, con la condición de que a los 10 años se iría a un templo, por lo que los hermanos crecieron por separado, ya que Yorichi fue separado de la familia y solo estaba con su madre. Aún así, Michikatsu lo visitaba en secreto y le regaló una flauta. Con el tiempo, Yorichi demostró ser un prodigio con la espada, hasta que su madre muere, donde Yorichi le cuenta la noticia a su hermano y que también se iba a ir, agradeciéndole por la flauta, pero Michikatsu empieza a sentir celos del talento de su hermano y que era el único que sabía de la enfermedad de su madre, deseando su muerte. Años después, Michikatsu, tras ser atacado por un demonio, Yorichi lo salva, pero de vez de estar agradecido, su resentimiento crece más, así que abandona a su familia y se convierte en un cazador de demonios junto con su hermano, despertando la marca del cazador, y desarrolla la respiración lunar, una respiración que se basa en la luna creciente y menguante junto con el comportamiento errático que proyecta la luna. Aún así, no pudo superar a su hermano, así que Muzan aprovecha esto y lo convence de que se convierta en un demonio, naciendo así Kokushibo. Como demonio mató al jefe de los cazadores de demonios y a todos los usuarios de respiración de su época, y 70 años después se reencontró con Yorichi, ya en un estado decrépito, pero aún así logra darle pelea a Kokushibo, donde utiliza su arte demoníaco, las espadas de la luna creciente, que le permite crear y manipular decenas de afiladas espadas en forma de lunas crecientes, que crea con su sangre y espada, donde pueden cambiar de tamaño, dirección y velocidad, lo que hace casi imposible esquivar los ataques de Kokushibo. Aún así, su hermano lo seguía superando, y en medio del combate, Yorichi muere, pero por la edad, algo que enoja a Kokushibo porque la muerte de su hermano de esa manera significa que nunca lo derrotó y nunca lo hará, así que corta el cadáver de su hermano para darse cuenta que aún conservaba la flauta y por lo tanto su hermano lo seguía queriendo, así que Kokushibo se queda con la flauta y pasó su vida cazando a cazadores de demonios, hasta que años después en el Castillo Infinito se enfrenta a Hyomei, Sanemi, Genja y su descendiente Tokito, superándolos a todos, pero gracias a Tokito, que cancela su regeneración, superan a Kokushibo, pero este fuerza su regeneración y adquiere una forma monstruosa, pero se pregunta si ese camino era realmente el que deseaba, y después de ver su apariencia y de recibir múltiples ataques de los cazadores, finalmente cae al suelo y se desintegra, y reflexiona que solo quería ser como su hermano, y que no valió la pena traicionar el código del samurái, abandonar a su familia e incluso matar a su descendiente. Entonces le pregunta a su hermano por qué nací, y lo único que queda de Kokushibo es la flauta que una vez le había regalado a su hermano, y con esto finalmente la última luna muere, junto con otros pilares, y si quieres conocer qué pilares han muerto, mira este video.